realmente wow. ¡Wow! El último Perón, de la Argentina al mundo. Renovada edición de un libro ya clásico de Javier Garín que desarma las falacias sobre la última presidencia del general Perón. Logros políticos, sociales y económicos de un gobierno acosado por las agencias golpistas de Estados Unidos y Gran Bretaña. La banca internacional aliada al empresariado cipayo y antipatria de siempre y el terrorismo de la AAA de las tres Fuerzas Armadas. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Buscamos contarte lo que no te cuentan, conversar lo que te deja sin palabras y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La plaza y la palabra, voces y cantos, historia y futuro, lo que fue y será de las madres de Plaza de Mayo. Los pañuelos ya no se pueden borrar nunca más de ningún lugar. Están en la cabeza de la gente, en el corazón, en los ojos. Hay 30.000 desaparecidos. La dictadura militar argentina destruyó la sociedad. La plaza y la palabra. Milei ya no gobierna. Quizás nunca lo hizo. Su ejercicio del poder es la sombra proyectada de otra criatura que no es la suya. Milei es una sobreactuación permanente que esconde su intrínseca debilidad. Ser monigote de intereses supranacionales, ajenos, foráneos, que le dicen hasta el grotesco lo que debe hacer, cuándo hacerlo y hasta en qué modo. Nunca como ahora esto se hizo tan notorio. Cada vez que pidió plata perdió margen de acción y autonomía. La foto con Trump fue el punto máximo de esa sumisión, cuya versión más ridícula fue la última cadena nacional, en la que el mandatario empleó un tono calmo, somnoliento, para fingir cordura y moderar su destemplanza. Pero el desenlace expert lo expuso aún más. El absurdo llevado al extremo del melodrama. La secuencia es vergonzante. El padrino Macri lo visita en Olivos. Inmediatamente después, Milei publica un tuit en el que llama el presi a su visitante y anuncia que trabajarán juntos, pero recién a partir del 27 de octubre. El cataclismo electoral que se avecina no entrará en la cuenta del magnate. Después de la elección, calcula el padrino, los puestos más rentables de la gestión entrarán en subasta. Para esconder su debilidad, entonces Milei simula firmeza, pero le sale chirle. A contramano de lo obvio, que sería bajar la candidatura de Espera ante las evidencias en su contra, recurre a lo inesperado, mantenerlo en la lista. Eso ya no es valentía, es torpeza. No es siquiera una definición política, sino más bien de la psicología. Apenas la opaca parodia de tiempos idos. A todo esto, el amo Besen le sube el precio al préstamo del Tesoro norteamericano. Argentina ya no solo debe entregar sus reservas, además debe no ser Venezuela. ¿Y si no qué? ¿Invasión? ¿Bloqueo? ¿Cuál primero y cuál después? Hay que volver a 2003, cuanto antes, pero recargado, construir un Néstor y un Chávez en un solo y mismo movimiento. La dinámica de los acontecimientos, la misma que convirtió a las madres en sujetos, de víctimas a revolucionarias, de madres de sus hijos a compañeras de ellos y ellas. La plaza y la palabra. Muy buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá estamos en la 530, la radio de las madres.
13:09 en toda la República Argentina. Vamos hasta las 2 de la tarde en vivo aquí en la 530 de Somos Radio. Estamos con el señor Gustavo Hoffman en los controles, está Santiago Martínez en el streaming, está Mariana Collante en la producción junto con Jessica Castro, cada vez más cerca de ser mamá. Ya estamos en el aire con el señor Luis Iraman. ¿Cómo va, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Deme? ¿Todo bien? Buenos mediodías a todos, a todas acá en Somos Radio, Somos Madres, ¿no? Somos madres, tal cual. Somos madres. Y estamos en el 11 3200 0530, la línea de los oyentes. Estamos en el streaming también, así que pueden ir comentando por allí todo lo que les parezca de esta emisión que se las trae. Para hoy tenemos nuevamente, volvemos con los materiales inéditos, absolutamente inéditos, desconocidos del archivo audiovisual de Madres de Plaza de Mayo. Nos vamos a ir al año 1987, tenemos un material imperdible, tenemos Con Eve en el corazón, sí. Tenemos La Plaza, tenemos Las Madres en Brasil, mucho para además ver. Material de un tiempo que parece tan lejos y tan cerca, ¿no? Y con mucha actualidad las palabras de las madres en aquel tiempo y en este. Antes de meternos en el programa, donde este comienzo siempre hablamos algo de la semana, los ojos del mundo y la atención del mundo está puesta en Gaza nuevamente desde hace 2 años particularmente. Ahora se cumple el 7 de octubre, 2 años del secuestro por parte de Hamas de pobladores israelíes que dio lugar a un genocidio a cielo abierto por parte del Estado de Israel, bombas, drones, balas y el hambre. El hambre como arma de destrucción. Bueno, hubo una flotilla, todos lo sabemos, una flotilla humanitaria que intentó acercar ayuda humanitaria, medicamentos, agua potable, alimentos a la población de Gaza. Fueron interceptados en aguas internacionales en otro acto ilegal por parte del Estado de Israel. Bueno, están secuestradas las embarcaciones, sobre todo los tripulantes de esas embarcaciones, 450 más o menos, de diferentes nacionalidades. Solamente un puñado fue liberado y se teme por lo que está pasando porque están secuestrados, nadie sabe dónde están. Claro. Lo que han contado ese puñado que salió vía Estambul es que han sido muy maltratados, torturados. Greta Thunberg es una de las más señaladas, dice que la han obligado a besar la bandera de Israel, bueno, sin agua, sin comida durante el primer día, gente que toma medicación. Aquí está nuestro compañero Cascote Bertola, también con mucha preocupación por él, así que sigamos con los ojos atentos en Gaza y en estas horas en particular con lo que pase con estos compañeros y compañeras de todo el mundo allí detenidos. Sobre esto, mañana a partir de las 13 horas va a haber una conferencia de prensa en la sede de ATE Capital, en Carlos Calvo 1578. Van a participar familiares de los compañeros y compañeras que están secuestrados por el Estado de Israel, porque como bien decías, entre todos quienes están participando de esa flotilla internacional hay ciudadanos argentinos y argentinas. Así que van a estar sus familiares en esta conferencia de prensa para ponernos al tanto de todo lo que está pasando, las últimas novedades y también el tenor de las últimas incertidumbres, porque el gran problema es que no sabemos lo que está pasando, ¿no? Eso es parte de esta escalada criminal del gobierno de Israel para perpetrar aún más gravemente este genocidio contra la población de Gaza. Contra la humanidad misma, toda. Exactamente. ¿No? Bien, Luis, bueno, nos vamos a meter entonces en La Plaza, tenemos un programa muy cargado, fue la marcha número 2477 y esta vez el invitado fue Néstor Buzo, un compañero de la Radio Encuentro, de allí de Viedma, que tiene también un canal de televisión, muy amigo de las madres, fue presidente de Farco, fue el promotor de los 21 puntos para una coalición democrática, que fueron el antecedente para la ley de medios de servicio de comunicación audiovisual, y estuvo en la Plaza de Mayo, y esto fue lo que dijo. Gracias, buenas tardes, queridas madres, un honor estar nuevamente con ustedes y seguir ese ejemplo de amor y de lucha
que lleva tantos años. Así que un honor estar aquí. Y bueno, en pocos días vamos a cumplir 16 años de la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y cuando caminábamos recién, cantaban con Cristina y con las madres, hicimos historia. Y en aquel momento hicimos historia. Logramos una ley que le ponía límites a las corporaciones, que promovía una comunicación democrática, diversa y plural. Hicimos historia y en eso participaron activamente las madres, como muchas otras organizaciones, como nuestras radios comunitarias en todo el territorio nacional. Este gobierno, muy parecido a una dictadura, se queda con la plata de los jubilados, se queda con la plata de las universidades, se queda con la plata de los discapacitados, se queda con la plata de la obra pública, se quiere quedar con todo, nos quiere destruir, y lo dicen, nos quieren destruir. Y también se quedan con la plata de los medios comunitarios, de los medios populares, porque han destruido esa ley que hace 16 años, con el debate ciudadano, con la participación de muchos y muchas, supimos construir, y que Cristina promulgó con clara decisión política. Bueno, esa ley fue destruida primero por Macri y después por Milei, con decretos, una ley modificada por decretos, primero de Macri y después con Milei, pero que en muchos aspectos sigue vigente, y no la cumplen, se quedan con la plata que está destinada a fomentar la diversidad y la pluralidad de voces, porque a ellos les interesa el negocio, de unos pocos, de las grandes corporaciones. Y entonces primero nos roban lo que nos corresponde por ley, en un fondo que llamamos FOMECA, el Fondo de Fomento de Medios Comunitarios. Es plata de los mismos medios, porque pagamos un gravamen, y ese gravamen tiene que ser devuelto, distribuido entre los medios comunitarios y los medios indígenas. Y no lo hacen, directamente no lo hacen, y no responden a requerimientos, a procesos administrativos, a procesos judiciales. Es necesario una comunicación plural que fortalezca nuestra identidad nacional, en donde podamos debatir y construir democracia. Gracias, madres. Ahí estaba Néstor Buzo de Viedma en la Plaza de Mayo, a la marcha 2477, que después de él, por supuesto, continuó con las madres de Plaza de Mayo. Las vamos a ver a las tres juntas, pues estaba Pina, estaba Carmen, por supuesto, pero además estaba Irene y Molinari de Chueque, la filial Mar del Plata, que acababa literalmente de llegar de Río de Janeiro. Había participado junto a Sara Amrad, de la filial de Tucumán, de una actividad muy destacada, muy importante, que fue un concierto y acto en homenaje a Tenorio Jr. Pero bueno, después la escuchamos a Sara, la presentamos entonces a estas tres madres, lo que dijeron en la plaza el jueves pasado. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estoy súper afónica, no puedo casi hablar, y le vamos a dejar a nuestra querida Irene. Bueno, yo voy a hablar poquito, les voy a decir que estoy contenta con el lío que tienen en el gobierno. Desde que se descubrió lo de Esper, que lo más limpio que tiene, según dijo Berkovich, es la bosta que le tiraron las mujeres en la puerta. Así que, bueno, eso no sé cómo lo van a solucionar. El presidente no se hace problema porque ahora se va otra vez para Estados Unidos y listo. Pero creo que eso nos favorece saber toda esa mierda que tienen. Así que, bueno, como dijo Demetrio, no faltemos a votar ahora en octubre, y saber bien a quién vamos a votar, ¿no? Mientras tanto, todos estos hacen eso, Axel anda de acá para allá haciendo lo que debe hacer. Y es un ejemplo para todos. Así que, bueno, todo el mundo a votar, sabemos a quién van a votar. Fuera Milei y Cristina libre. Bueno, compañeros, compañeras,
Estoy recién llegada de Brasil, donde fuimos invitadas a un homenaje con músicos brasileros. Así que estamos muy contentas. Hemos puesto nuestras consignas, hemos dicho el valor de la vida, hemos denunciado el atropello de Estados Unidos sobre nuestra región, en donde estamos muy preocupados por lo que pasa, el avance sobre Venezuela. Como dijo Demetrio, si entran en Venezuela, entran en nuestros países. Sabemos que hay que sacarlos, que lo que se entrega es muy difícil volverlo a recuperar. Y es muy importante que nosotros le hagamos frente. Y no solo es Milei, es todo su gobierno, todo. Porque la mosquita muerta de Villarroel, que queda callada, es peor que Milei. Así que, compañeros, no nos confundamos. Hay que echar a este gobierno. No puede seguir estando y robándonos, porque vinieron a saquear nuestro país. Y ha sido un saqueo exitoso para unos pocos, mientras que nosotros estamos sufriendo. Así que, compañeros, cada uno de nosotros somos responsables de echar a este gobierno. Y digo echarlo, porque no se aguanta más, porque son ladrones, corruptos. Así que, compañeros, hay que tener fuerza, coraje para sacarlos. No me importa si dicen que estamos las madres propiciando un golpe de Estado. No, compañeros, están los medios necesarios legales para que este gobierno llame a elecciones presidenciales ya. No permitamos que sigan. No permitamos que sigan entregando nuestra soberanía. No es posible que seamos una colonia más. Son cipayos que vinieron a entregar nuestro país y no les importa lo que piensa el pueblo. Pero el pueblo no se calla. El pueblo está respondiendo. Así que, compañeros, es deber nuestro en cada lugar, en las fábricas, en los sindicatos, donde estén, hay que repudiar este gobierno y hay que construir una alternativa y hay gente para construirla. Cada uno de nosotros somos capaces de organizarnos y hacer frente a este saqueo. Bueno, compañeros, fuerza, coraje, ni un paso atrás. Bueno, a mí me conoce que soy Pina, yo voté en la provincia, para presidente te dije que no puedo votar para ella, pero voté en la provincia. Estoy muy satisfecha que una tana todavía puede votar. Un beso para todos. Ahí estaban las madres en la Plaza de Mayo el jueves que pasó, la marcha 2477, qué polenta Irene. Sí, la difonía no le impidió decir lo que había que decir, ¿no? Sí, con mucha firmeza, mucha claridad y planteando esta situación de forma muy elocuente, la necesidad de echarlos a través de los mecanismos que prevé la Constitución. Es verdad que el daño que está haciendo es cuantioso a nuestro pueblo y queda cada vez más expuesto, ¿no? El gobierno con todas las evidencias que hay, con vínculos con narcotraficantes. Pensemos que Pérez es el primer candidato a diputado en el distrito más importante del país, que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y preside además la Comisión de Presupuesto. Esperemos que esta semana los diputados y diputadas pónganle un freno a esta situación, ¿no? No se puede tener a un diputado vinculado con narcotraficantes poniendo y marcándole el ritmo a la Cámara justamente en la comisión en la que va a emitir un dictamen sobre la ley más importante, la ley de leyes, que es la ley de presupuesto. Bueno, así estamos, ¿no? Un país que se ha absolutamente desvirtuado en todos los ámbitos y Irene Molinari, de la filial Mar del Plata,
poniéndole el cascabel al gato y reclamando con claridad elecciones anticipadas para poder terminar de una vez con esta situación tan cruel. Bien. Bueno, Luis, y Irene justamente estaba comentando que venía de un homenaje a un músico en Río de Janeiro, junto con otros músicos, y efectivamente fue así, venía de Río, donde había participado de un homenaje a Tenorio Júnior, este músico brasileño, que era pianista con Vinicius de Moraes, y que fue secuestrado en la Argentina, asesinado, y que hace pocas semanas se descubrieron sus restos, se los pudo identificar, y entonces esto provocó gran impacto en Brasil, donde además la lucha con respecto a los crímenes de la dictadura de la dictadura brasileña nunca avanzó tanto como lo hizo en la Argentina. Entonces este tipo de noticias impacta mucho allí, y entonces se organizó un concierto. Sí, una sociedad sensibilizada seguramente también por la última película Aún estoy aquí, que trata justamente sobre un caso de asesinato durante la dictadura, ¿no? Exacto, y además porque están en la plena pelea, sobre todo con lo que dejó el bolsonarismo en Brasil, que está preso Bolsonaro, pero está siempre la tensión respecto de todo lo que este hombre ha provocado. Con la discusión de una ley de amnistía, exacto, dando vueltas en el Parlamento. Exactamente. Y él que hace una reivindicación abierta de lo actuado por la dictadura. Así que esto generó mucho impacto y se organizó este concierto en el Teatro del Banco Nacional de Desarrollo y participaron grandes músicos. Estuvo Gilberto Gil, Caetano Veloso, estuvo Marcos Valle, un pianista de la bossa nova así emblemático, y Joyce Moreno, también cantante, guitarrista que estuvo con Jobim, y las Madres de Plaza de Mayo. También hubo una comisión de familiares de Uruguay y las madres, ¿no? Y entonces estaba previsto que intervinieran de algún modo en el acto, y lo hicieron dando un discurso que vamos a escuchar ahora mismo. Es Saram Rad, de la filial Tucumán de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, en Río de Janeiro. Buenas tardes. En primer lugar, queremos agradecer la posibilidad que nos dieron de participar de esta actividad, porque para las madres es fundamental reivindicar la lucha de nuestros hijos, de nuestras hijas, pero por sobre todas las cosas también recorrer un poquito de nuestra historia. Hubo un momento que las órdenes de Estados Unidos era imponer el Plan Cóndor. Eso significaba las dictaduras militares en el cono sur de América. Argentina no estuvo ajena. Argentina estuvo dentro de ese Plan Cóndor. Y en esos tiempos que estaba la dictadura militar terrorista, el terrorismo de Estado en Argentina, las madres salimos a reivindicar la vida de los hijos. Pero había una consigna que era la peor de todas: el silencio es salud. Nos querían imponer el silencio de esto no se habla, esto no se toca, esto no se dice. Entonces las madres salimos a Plaza de Mayo en silencio, pero nuestros cuerpos fueron el grito desesperado por la vida de nuestros hijos. Nosotras salimos por ese hijo personal, individual, pero en el camino socializamos la maternidad. Nos parecía que era mezquino luchar solo por nuestro hijo,
teníamos que luchar por todos. Entonces socializamos la maternidad. Pero eso nos dio también otro crecimiento, porque no solo sufrieron nuestros hijos, sino que hoy en día, por culpa de un gobierno cruel, hay otros hijos que están sufriendo. Y que está un gobierno que está doblegado a las órdenes de Estados Unidos. Un gobierno que es sumiso, porque el plan Cóndor de ayer, de la década del 70, mutó, se transformó. Hoy el plan Cóndor son los buques de Estados Unidos frente a Venezuela. Son el hambre que está pasando Cuba por el bloqueo. Son las intenciones de hacer maniobras militares en la Patagonia Argentina con el ejército argentino. Por favor, nos rodean por todos lados. Ellos que tienen el poder de crear las bombas con que bombardean niños en Gaza, también tienen el poder de bombardear los platos de comida en nuestros países, en los barrios más pobres. Por eso las madres reivindicamos la lucha de nuestros hijos. Nosotros rescatamos la vida. No quedamos sumidas en el dolor por el secuestro, la tortura y la desaparición. Porque hoy nuestros hijos están vivos. En todos los hijos que luchan y se oponen a estos gobiernos perversos. Por eso continuamos con sus sueños. Los mantenemos intactos. Tomamos su bandera. Como decía Eve, tenemos que tener fortaleza para seguir la lucha. Tenemos que tener convicciones firmes, rebeldía, pero no olvidarnos nunca de la alegría y de la obstinada esperanza, porque la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y para terminar, quiero decir algo con respecto a toda esta actividad. Para las madres es fundamental la presencia del arte en todas las actividades que hacemos. ¿Qué sería de nuestras vidas sin la música, sin los matices, los colores, sin la representación teatral? Un pueblo debe defenderse no solo de la injusticia social, sino defender su cultura. También se defiende la vida defendiendo su cultura. Por eso me parece que hoy, que es el Día Internacional de la Música, me parece maravilloso que este homenaje sea para Tenorio y para compartirlo con todos los músicos que van a estar ahí. ¡Adelante! Archivos, voz, palabras, cuerpos, reflexión, acción, revolución. En la plaza y la palabra. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM 530. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovín y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Y aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Eva Perón, la construcción de un mito. Taller de lectura a cargo de Emiliana Rachati y Mariana Collantes. Los martes de octubre a las 18 en el Pulqui Bar. Consultas al correo losoficiosterrestres2025@gmail.com. Arancel accesible y descuento a integrantes de la comunidad 530. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Yo los escucho desde el auto, chicos, porque 2 veces al año hago una vuelta con auditorías de IPF, que voy hasta el sur de Santa Fe, la puntita de La Pampa y en Realicó, todo provincia de Buenos Aires y Posta, que es una de las pocas radios que se escucha en casi toda la provincia. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Se alumbra, quema. Se arde, estalla. En la Plaza y la Palabra, las madres están al sol. Seguimos aquí en la Plaza y la Palabra. Estamos escuchando a León Gieco, el fantasma de Canterville. No en cualquier lado. No en cualquier lado, en el Estadio Ferro, año 1997, octubre. Es el segundo lanzamiento del disco que va a salir próximamente, el fin de semana que viene. Entero en las plataformas, el recital de las madres en Ferro, por los 20 años de lucha. Ya tuvimos la Renga, el primer adelanto, ahora el segundo es León Gieco con el fantasma de Canterville. Ya están sonando en todas las plataformas de música. Y tenemos una segunda parte a todo vapor. Nos vamos a meter en la sección con Eve en el corazón. Esta semana lo tenemos al gran compañero de esta casa, militante, concejal por Cañuelas en la provincia de Buenos Aires, el señor Quique Alcoba. Lo escuchamos. La primera vez que la vi fue justamente en un encuentro que ella misma le había pedido a Demetrio para que cada uno de los que formamos parte de la radio conociéramos mucho más en profundidad la historia de las madres. Ahí apareció Eve y el corazón no dejaba de latir. Para mí era algo muy pero muy fuerte. Después un día estaba escuchando el programa La Salmona y yo mando un mensaje saludando a Eve y a Demetrio. Demetrio lo empieza a leer al aire y Eve lo interrumpe y le dice: sí, Viento a Favor es un hermoso programa, lo escucho todos los sábados. Y eso para mí fue muy fuerte, porque imaginarme solamente que Eve estaba los sábados con la radio encendida escuchando nuestro Viento a Favor, me producía una enorme felicidad, pero también un mayor compromiso de seguir creciendo como programa, y especialmente como programa estando cerca de las madres, de su lucha y de su historia. Y la otra cuestión que guardo muy profundamente en mi corazón tiene que ver con un domingo estábamos comiendo en mi casa, yo vivo en Cañuelas, domingo al mediodía suena mi teléfono, un número que no conocía. Generalmente no soy de atender los números que no conozco, pero en este caso se ve que estaba distendido, charlando en el almuerzo con mi familia,
Y además también entiendo que nada es casual en esta vida y ese llamado tenía que atenderlo. Cuando digo hola me dicen sí, un segundo que le van a hablar, y ahí enseguida automáticamente la voz de Eve. Me dice: Kike Alcoba, ¿cómo estás? Soy Eve. Quería invitarte para que hagas la locución de la entrega del pañuelo al compañero Zurro, el intendente de Peguajó, en la Casa de las Madres. Si te parece bien, te esperamos. Y yo la verdad que lo único que me salió a decirle en ese momento era: Eve, si vos querés yo me voy ahora y me quedo hasta el día del evento en la Casa de las Madres esperando ese momento, porque era algo que uno puede soñar, pero que se estaba concretando y de una manera que para mí fue sorprendente y maravillosa. Y ahí la conocí más en profundidad. Tuve la oportunidad de reunirme, de estar con ella en su oficina, de ver la cantidad de fotos que había con grandes personalidades de la política y de la historia, y no dejaba de maravillarme todo eso. Y en un momento ella me pregunta qué era lo que yo miraba con tanta atención. Entonces yo le decía que para mí era sorprendente estar sentado en su oficina y ver que ahí estuvo Néstor, Cristina, Fidel, Chávez, Lula. Todas esas fotos estaban decorando ese lugar maravilloso, ese lugar mágico. Y ella me respondió algo que me quedó grabado en el corazón. Me dijo: mirá, para mí todos los compañeros son importantes, así que vos estés sentado acá también tiene que ver con esto que yo siento. Todos los compañeros tienen la misma importancia. Y ahí me di cuenta fundamentalmente que yo estaba en el lugar correcto y que mi vida empezaba a cambiar en lo que significaba la militancia, mucho más de lo que yo ya lo venía realizando, porque Eve me seguía dando clases de justamente eso, de militancia, de lucha, de resistencia, de compromiso. Ahí estaba. Qué hermosa anécdota, qué hermosa anécdota. Sí, sí, fue tal cual, tal cual. Me acuerdo esas charlas en la Casa de las Madres para los compañeros y compañeras de la radio, un pedido de Eve de contarles la historia de las madres, para que todos los que están, sobre todo con un micrófono en esta 530, sepan la historia de las madres. Bueno, algunos no fueron, me parece, a las charlas, pero lo cierto es que el Quique sí, y se lo tomó muy en serio, llegaba muy temprano, y bueno, Eve en una de esas clases entró, y bueno, lo que pasó recién. La verdad que el Quique Alcoba siempre al lado de las madres para lo que sea, teléfono Quique, y Quique está, sea la hora que sea, siempre atento. La entrevista a Carmen muy frecuentemente, también de los pocos programas que lo hacen, y muy atento a lo que las madres de Plaza de Mayo generen en la marcha, que es lo que las madres siempre quieren. El corazón de ellas es la Plaza de Mayo. Bueno, Quique tiene su oído y su corazón también los jueves en la Plaza de Mayo. Bien, nos metemos entonces con la historia, con el archivo de las madres, que es algo también que nos distingue en este programa. Esta vez nos vamos al año 1987, las madres cumplen 10 años de lucha, ese 1987, ese 30 de abril, que es jueves además, 30 de abril de 1987 fue jueves, y hicieron dos actividades, por supuesto la marcha en la plaza, que es lo que vamos a escuchar, el discurso de Eve en la plaza, y por la noche un concierto en el Teatro Luna Park, que estuvo Enrique Llopis, estuvo Hamlet, Lima Quintana, Teresa Parodi, Paco Ibáñez, y por supuesto las madres de Plaza de Mayo, con la conducción de Liliana Daunes y Ariel Delgado. Pero esto es lo que vamos a pasar hoy, es el discurso de Eve en la Plaza de Mayo, 30 de abril 1987. Nuestros hijos están aquí, en cada brazo que se alzó para colgar un pañuelo, en cada firma, en cada cartel, en cada militante que está en esta plaza, en el que no pudo llegar, en todos aquellos que levantan las banderas en serio, sin buscar poder, esas banderas por las que lucharon nuestros hijos, esas en serio de la justicia social tan mal empleada, que da vergüenza a veces
justicia social. Nuestros hijos que querían realmente la liberación para su pueblo, la independencia económica para su pueblo, están en cada uno de los que no buscamos espacio político ni poder de ninguna clase para abrir el camino y señalar a los corruptos, a los cómplices, a los que quieren perdonarse los mismos. Por eso necesitan la amnistía, porque no salieron a la calle para defender a nuestros hijos, porque los dejaron que se los llevaran, y entonces hoy sienten la necesidad de la ley, porque no solo perdonan a los milicos corruptos, sino que también se están perdonando a los hijos por haber sido tan cómplices. Nosotros no vamos a negociar, compañeros, porque esto que pasó es muy grave. Y como decimos ahora, no vamos a olvidar y no vamos a perdonar. Porque asaltaron el poder, no vamos a olvidar, no vamos a perdonar. Porque llenaron de sangre el país, no vamos a olvidar, no vamos a perdonar. Porque hicieron desaparecer a lo mejor de nuestra juventud, no vamos a olvidar, no vamos a perdonar. Porque torturaron, no vamos a olvidar, no vamos a perdonar. Porque robaron a nuestros niños, no vamos a olvidar, no vamos a perdonar. Porque todavía tenemos presos en las cárceles políticos, no vamos a olvidar, no vamos a perdonar. Porque violaron a nuestros hijos, no vamos a olvidar, no vamos a perdonar. Porque robaron, no vamos a olvidar, no vamos a perdonar. Porque entregaron al país, no vamos a olvidar, no vamos a perdonar. Porque entregaron a nuestros jóvenes en las Malvinas, no vamos a olvidar, no vamos a perdonar. Porque fusilaron impunemente, no vamos a olvidar, no vamos a perdonar. Y porque son una amenaza constante para el pueblo, no vamos a olvidar, no vamos a perdonar. Nada más, compañeros. Qué polenta, Eve, ¿no? Además, para contextualizar, ¿no? Mucho no vamos a perdonar. ¿Y por qué hablar de no vamos a perdonar? Porque empezaba ya lo que después serían las leyes del perdón, ¿no? La obediencia de vida y el punto final. Sí, ya el año anterior había estado ya en el 86 el punto final. Por eso. Y ahora venía la obediencia de vida. Se venía hacía unos días de el alzamiento cara pintada. Claro. Por eso también ahí sobre el final le decía, son una amenaza. Claro. No, el alzamiento cara pintada, que además el corolario del alzamiento fue la negociación que culminó con la ley de obediencia de vida, una ley que también quedó en evidencia el acuerdo político para la impunidad, que trascendía al partido de gobierno. Alfonsín era el que firmaba, el que promovía, el que encabezaba la impunidad. Pero había muchas otras complicidades. El acta que se firma en la Casa de Gobierno el domingo de Pascua por la mañana, el acta de acuerdo democrático, establecía justamente los lineamientos de la obediencia de vida, es decir, el reconocimiento a las diversas responsabilidades en la represión de acuerdo al grado militar de quienes hayan intervenido. Y eso lo suscribieron desde, por supuesto, el partido de gobierno, la UCR, hasta también el Partido Justicialista, el Partido Intransigente, la Unión de Centro Democrático, en fin, todos los partidos con representación parlamentaria, la UIA, la CGT, las cámaras de comercio, las cámaras de la industria, todos los representantes de la sociedad civil estaban firmando este acta de acuerdo democrático que establecía lo que después fue la ley de obediencia debida. O sea que trascendía, y por eso el enojo de Madre de Plaza de Mayo, y también la certeza de que su camino había sido correcto, todos los señalamientos que las madres habían hecho hasta ese momento, señalamientos que además le valieron
la propia ruptura al interior de la asociación, ¿no? Porque hubo un grupo que se abrió de Madre Plaza Mayo justamente por el nivel de enfrentamiento que las madres le proponían al gobierno Alfonsín. Había un grupo que no estaba de acuerdo con ir tan a fondo y se abrió, que es el grupo de Línea Fundadora, y bueno, las madres con los hechos demostraron que ellas eran las que estaban en la posición correcta. Alfonsín marchaba aceleradamente hacia la impunidad. Y además la necesidad de tensar de una manera contundente frente a ese bloque de poder que se había armado, que firmaba y suscribía estas posturas que estás diciendo, ¿no? Y lo otro, pensemos que es un acto de celebración de sus 10 años de lucha, ¿no? Además, no era en la plaza, era en el Luna Park este recital, este discurso. Sí. Era un discurso que venía después de una actuación artística y, sin embargo, la política y la coyuntura estaba al frente, ¿no? No había espacio para autocelebrarse, sino para marcar los desafíos del momento. Así que bueno, así fue el primer discurso. Lo otro que tenemos es lo que pasó este mismo año, 1987, hacia fin de año, en lo que fue la 7ª marcha de la Resistencia del 10 de diciembre del 87. La consigna de la marcha fue contra el autoritarismo cívico-militar y escuchamos entonces a Eve en la primera parte de este discurso. Hoy, 10 de diciembre, día que se enarbola en el mundo como la defensa de los derechos humanos. Y por estas ironías de la vida, día en que secuestraron a la mujer que creó un movimiento de mujeres que es paso abierto a la liberación en Latinoamérica. Azucena Villaflor de Vicente. Por estas cosas del destino, entre el 8 y el 10 los secuestros, para terminar con nuestro movimiento, porque así lo querían los milicos que lo veían crecer demasiado fuerte. ¿Y qué pasó? Como a una planta de rosas, cuanto más la poda, más crece y más flores da. Así fuimos las madres, creciendo, fuertes y dando brazos y brazos, cada uno con un pedido y con un reclamo. Y así va a ser, por años y años, hasta que consigamos lo que alguna vez hicieron nuestros hijos. Muchas cosas se han dicho hoy aquí. Muchos motivos son los que tenemos para marchar. Muchas son las ganas que tenemos de hacer. Es mentira que las madres estamos solas. Son simple expresión de deseos de un gobierno que está cada vez más cerca de los militares. Y son simple expresión de deseos de todas las Fuerzas Armadas que no saben cómo hacer para sacarse este árbol de rosa lleno de espinas y de flores en medio de la Plaza de Mayo. Hoy, más que nunca, acompañadas en adhesiones y en presencias. Hoy, más que nunca, cuando nadie dejó de convocar, cuando todo el mundo trajo su adhesión, nos muestra este pueblo que no está para nada desmovilizado, sino que está cansado de que le mientan y solo va a ir a los actos donde no le prometan nada, sino que le pidan participación, compromiso de lucha, de movilización, de sentir que esto es
por nosotras que no hubo ningún compromiso político anterior con los militares. Asumí la presidencia sin ningún compromiso con las Fuerzas Armadas e hice lo que consideré que tenía que hacer, que no pensé que podía someter a todos los cuadros militares a un juicio colectivo. También evocó de manera polémica las voces acusatorias de las madres de Plaza de Mayo y dijo: es de justificación también para quienes se hicieron culpables de acciones violentas contra las instituciones y contra la nación. Nuestros hijos no usaron la violencia contra las instituciones de la nación. Nuestros hijos estaban en contra de los que ejercían la violencia hacia el pueblo. ¡Esos que están ahí! Séptima marcha de la Resistencia en Plaza de Mayo contra el autoritarismo cívico militar. ¿Sabés quién fue esa marcha de la Resistencia? ¿Quién pasó a saludar en la noche de la jornada, de la primera jornada? No. Luca Prodan. Luca Prodan pasó por se había montado una redacción abierta del periódico de las madres y Luca pasó a saludar, dio un testimonio y siguió su camino. A los pocos días se iría de este mundo. Luca Prodan. Fue una de las notas de esa marcha tan fuerte, tan impresionante. Vos sabés que Alfonsín había perdido las elecciones en septiembre de ese año, muy poquito tiempo antes, porque claro, la política de impunidad había dado sus resultados para el partido militar, pero también para el pueblo. El pueblo estaba muy disconforme con esto y lo castigó electoralmente muy fuerte. Empezó la debacle de Alfonsín en esas elecciones, producto de esta política de impunidad que las madres le marcaron desde el primer momento que asumió. Escuchamos el final de este discurso y nos vamos casi. Por eso, esta marcha que va a seguir después hacia el Congreso, que demuestra a un pueblo que no va a ir más a ningún acto donde los políticos les estén mintiendo. Porque yo siempre digo, este es un hermoso país lleno de hermosos jóvenes que son presentes, pero cargados de políticos de mierda. ¡Echemos a los políticos de mierda! Y cuando algún día, que no sé cuántos años van a pasar, realmente los argentinos podamos elegir, seguramente que un hijo, uno nuestro, de estos que nos han crecido, como decimos las madres, cruzará esta plaza y entrará a la casa de gobierno para gobernar junto al pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Unámonos, compañeros, por encima de la ideología, por encima de la religión, como hicimos hoy, todos juntos, aquí, en esta plaza, en este camino hacia la liberación, hasta eso que nos marcaron nuestros hijos. Pero en serio, no de palabra, con hechos, marcando cada consigna. Basta de milicos del año pasado. Muchos no quisieron firmar. Y el 19 de abril, la voz en esta plaza era basta de milicos. Nuestra marcha había sido el 4 de diciembre. Hoy, contra el autoritarismo cívico-militar, contra la obediencia de vida, contra el ascenso de Astiz, contra la corrupción y el sometimiento de la justicia. Por eso estamos aquí, porque todo eso lo rechazamos y lo repudiamos. ¿Y por qué no le vamos a permitir al gobierno que ascienda a los represores? Porque también él va a ser un perseguido. Porque si Alfonsín dice que hizo lo que creía que debía hacer, es que está de acuerdo con que Astiz secuestrara a nuestras madres y a nuestros hijos. Y entonces, en vez de ser un presidente, como para todo el mundo es, que defiende los derechos humanos, será un hombre que algún día también estará en un cartel como responsable y culpable de perdonar a tantos asesinos que van a ser después nuestros propios represores. Porque estos que perdonan hoy los van a reprimir mañana. Y entonces la responsabilidad va a ser mucha. Por eso, compañeros, ahora vamos a marchar hacia el Congreso. Las madres nos vamos a poner allá para marchar, para reclamar, sin hacernos eco la provocación que cada vez hacen para terminar con nuestra marcha. Pero no lo van a conseguir. Los que están allá, las fieras, esas fieras enjauladas
que siempre nos quieren dar porque están preparados solo para eso, para comernos, tenemos que decirles ¡toma! Y nosotros seguir hacia adelante, compañeros. Ahí estaba, qué polenta, qué fuerza. 10 años de lucha de las madres se habían cumplido y era el final de la marcha de la resistencia, la número 7. Habría muchas más, hasta la 25, y después volverían con Macri. Bueno, nos vamos, Luis, se terminó. Programón. Nos vamos escuchando a Caetano Veloso y nos escuchamos y nos vemos nuevamente el domingo próximo. Hasta el domingo. Chau.